Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México se complace en darles la más cordial bienvenida al Foro Libertad, en donde en este momento se pasean las letras humildes de la maestra Ruperta Bautista y Antígona González de la maestra Sara Uribe. Para mí es un verdadero honor estar aquí con todas ustedes para hablar acerca de la colección El ala del tigre, que en su nueva época ha decidido abrir una línea, ha decidido abrir una rama para publicar la poesía mexicana escrita en lenguas originarias, en lenguas indígenas. Es el caso que nos convoca aquí el libro de la maestra Ruperta Bautista, Letras Humildes. Voy a presentar brevemente a la maestra Ruperta Bautista, quien es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, escritora y traductora tzotzil, licenciada en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Chiapas, la prestigiosa UNACH, diplomada en Creación Literaria por la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, en Chiapas, y diplomada de Derechos y Culturas Indígenas por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESA Sureste. Es miembro del grupo de Teatro Maya Performance en San Cristóbal de las Casas, fundadora y coordinadora. En estos días mi tzotzil no anda muy bien, así es que haré mi mejor esfuerzo. Xisnahel Kibatik. En 2002 recibió el premio de poesía indígena Pat Otán, en 2012 la medalla Benito Juárez. Ruperta, bienvenida al Foro Libertad. Un fuerte aplauso, por favor. Bien, y de igual forma vamos a presentar a la maestra Sara Uribe, quien es poeta y ensayista, autora de Rosario Castellanos, Materia que Arde y Antígona González, entre otros libros. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de México, es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros y en sus ratos libres intenta escribir su tesis del doctorado en Letras Modernas. Un fuerte aplauso, por favor. Y bueno, para abrir esta presentación, para abrir esta charla, esta conversación, yo les preguntaría a las dos, empezando contigo, Ruperta, si le conferimos, qué importancia le conferimos a que la Universidad Nacional, a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, en esta nueva época de El ala del tigre, publique lenguas originarias, publique a escritoras y escritores en lenguas originarias. Ruperta. Kubayel chikalo kolawal te la habi kukuntal sventa te sloilal te unitike o kolawala kotoliku ame palikpi soboloshu chabaike. Primeramente agradecer la invitación de la universidad y también agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia en esta presentación. Respecto a la pregunta, a mí me parece que es considerar las publicaciones en el ala del tigre, me parece que es muy importante, sobre todo porque para nuestras lenguas originarias no hay tanto espacio. Entonces, abrir un espacio en un lugar tan importante como es la UNAM, eso me parece muy valioso para nuestras escrituras, quienes intentamos también buscar espacios. Entonces yo creo que esto es un aporte muy, muy valioso. Eso es lo que yo creo, estimado Juan Mario. Pues sin lugar a dudas, Sara. Yo quiero hablar como lectora, una lectora reciente de la poesía en lenguas originarias, y digo reciente porque por supuesto que sabía que existía, pero creo que no fue sino hasta 2017 que me tocó estar en Aguascalientes con Celerina Patricia Sánchez, que yo creo que ustedes la conocen también, una gran poeta, que ella dijo una frase
en una de las conversaciones que tuvimos, dijo que todo el lenguaje, toda palabra es un acto político. Y después de escuchar la historia de cómo llegó ella a la poesía, la verdad es que lo que sentí, y ojalá se les quede a ustedes y se le transmite en esta mesa, es, dije, ¿cuántos poetas y cuántas poetas en lenguas originarias he leído? Un poco me pasó como cuando me pregunté también cuántos autores hombres he leído frente a cuántas autoras mujeres he leído. Y sigo leyendo autores hombres, pero hago un trabajo de enfocarme en, ya que tantos años leí autores hombres, bueno, ahora tratar de leer a muchas autoras mujeres. Y luego cuando llegó Celerina Patricia Sánchez a mi vida, dije, ok, me toca también hacerme la pregunta, ¿cuántas poetas en lenguas originarias he leído? Y me di cuenta que mi número era bastante pobre, lo digo con mucha pena, pero a partir de ahí me di a la tarea de empezar a buscar a estas poetas. Y empecé a toparme con Irma Pineda, ahora con Nadia López García, con una serie de poetas que por eso celebro que la colección Ala de Tigre nos esté ofreciendo la posibilidad de tener al alcance a poetas como Ruperta Bautista, estoy pensando ahorita también en Elvis Guerra, que está dentro de esta colección, y que nos los ofrezcan, ya que nosotros somos, o bueno, yo soy una persona monolingüe del español, que me ofrezcan la posibilidad de una edición bilingüe en la que puedo leer a Ruperta, en la que ya leí a Ruperta en español, pero también puedo aventurar un poco cómo es que suena, cómo se escuchan esas palabras en su lengua, ¿no? Entonces, como lectora, celebro que en este afán que tengo ahora de leer cada vez más a estas escritoras, a estos escritores, la UNAM me ofrezca una posibilidad y que además estén en esta colección de poesía contemporánea, es decir, poesía viva. ¿Qué es lo que se está escribiendo en el siglo XXI? Bueno, muchas más apuestas literarias que están en esta colección y la apuesta de la literatura en lenguas originarias. Sin lugar a duda que la apuesta es ambiciosa, es una apuesta que por lo menos ha llevado en la nueva época unos 20 años en la Universidad Nacional. No surge con esta nueva rama del Ala del Tigre. Hay un festival de poesía que se llama Festival de Poesía Las Lenguas de América, nos gusta llamarle también Lenguas de Abya Yala, y en ese sentido es que nosotros en el programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de esta propia universidad nos hicimos la pregunta de cuánto es, de qué tamaño es la comunidad indígena en esta universidad. Si nos hacemos la pregunta, creo que vale mucho la pena hacerse la pregunta y que todos además en la comunidad nos preguntemos cuántos compañeros, la comunidad estudiantil, cuántos compañeros estudiantes que hablan alguna lengua, cuya lengua materna puede ser, no sé, el zapoteco, el celtal, el mixteco, están presentes en las aulas de la universidad. Cuántos profesores, también cuántos compañeros trabajadores de base, cuántos compañeros trabajadores de confianza, cuántos compañeros administrativos hablan como lengua materna una lengua originaria. Y nos dimos a la tarea y comprendimos que esa es una pregunta que hay que estar permanentemente contestándose, y se creó el sistema de becas para estudiantes en lenguas indígenas de esta universidad, en donde por lo menos podemos decirle que en este momento hay 32 lenguas originarias que se hablan en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el corpus estudiantil, en diversos campus, en diversas facultades, en diversas escuelas. Pero regresando un poco entonces a la importancia, porque la apuesta del festival fue una apuesta por la oralidad, porque al final del día las lenguas se hablan, ¿sí? Y en su versión escrita, en una plataforma escrita, tienen que atravesar también por un proceso de escritura en donde no necesariamente todas y cada una tienen la, digamos, el tamaño o la difusión que podrá tener, por ejemplo, el náhuatl, que podrá tener, por ejemplo, el Xayá, etcétera, etcétera, para poder tener una versión escrita. Y en ese sentido a mí me gustaría preguntarte, Ruperta, y haciendo esta mancuerna con Celerina, que estoy de acuerdo, lenguas en resistencia, escribir es un acto político también, ¿cómo surges a la poesía? ¿Cómo es un poco, platícanos un poco, cómo es tu surgimiento, por qué la poesía, por qué la literatura, cómo es escribir desde San Cristóbal de las Casas? Pienso que es muy interesante esa pregunta. Tiene que ver también un poco con mi historia personal.
la literatura, digamos que a mí no sé si me encuentra o la encuentro, porque empiezo a escribir como una necesidad. Esa necesidad es a partir de... Yo nací en San Cristóbal de las Casas, un lugar que que era territorio tzotzil antes de la conquista, pero cuando llegaron los españoles, la población tzotzil fue desplazada. Entonces se asentó ahí los colonizadores. Y a partir de ahí, pues hubo mucho racismo para los pueblos originarios en esa zona. Yo nací ahí en San Cristóbal de las Casas y había mucho, hay también, pero pienso que ya es más sutil ahora. Había mucho racismo, discriminación y esas cuestiones se traducían constantemente en violencia física, verbal, psicológica. Entonces, yo siendo niña, había muchas cosas que yo no podía entender, por qué pasaba esa situación. Yo no podía entender por qué tanta violencia ante las personas de pueblos originarios que vivíamos ahí. Tratábamos de sobrevivir ante tanta violencia. Entonces, una forma que yo encontré, porque no sabía cómo, ahora sé la palabra canalizar, pero en ese tiempo obviamente que yo no lo sabía, pero encontré una forma de sacar toda todo lo que marcaba la violencia es en la escritura. Empecé a escribir, porque al principio yo pensaba que esa violencia solo la sufría yo, Ruperta, pero me di cuenta más adelante que muchos de los miembros de pueblos originarios pues teníamos ese sufrimiento. Entonces yo empecé a escribir todo lo que pasaba en San Cristóbal respecto a la violencia, cómo violentaban a nuestra gente. Entonces, obviamente en ese tiempo tampoco sabía que era poesía, que era literatura, solo la tomé como una forma nada más de sacar todo lo que yo veía, lo que yo sentía ante tanta violencia. Después, ya digamos que en mi juventud, digamos que de alguna manera se profesionalizó lo que yo hacía. Y ahí es donde empiezo yo a, como digamos de manera profesional, ya hacer mis escritos en poesía. Me gustaba a mí la poesía, pero que tampoco sabía que se llamaba exactamente así, en los textos que venían, en los textos de educación primaria, que venía Gabriela Mistral, Amado Nervo, y entonces eso a mí me gustaba, pero pues no sabía que era poesía, ¿no? Y donde, como que esa parte de la profesionalización de lo que yo hacía fue más adelante, ya eso fue en mi juventud, y también tiene que ver con el levantamiento armado. Ahí fue como la base fundamental para hacer lo que yo hago ahora, la escritura. Entonces fue como un impulso el levantamiento, de no sentirme sola en un contexto tan violento. Y entonces yo me sentí como tal vez que era el momento de hacer algo más serio con lo que yo hacía, ¿no? Entonces, por eso pienso que mi escritura se hace por necesidad, no es como que quería ser una gran poeta o así. No, yo no soñaba con eso, sino más bien surge por necesidad. Es así y generalmente yo me enfoco a esa, digamos, problemáticas en mis textos.
Esa es como la base fundamental que me mueve a mí escribir. Sara. Pensé que querías comentar algo, Sara. Pero bueno, en efecto, este libro, Letras Humildes, que no es el único libro de Ruperta, pero bueno, es el que inaugura el Tzotzil en la colección, y esperemos que haya otras autoras y otros autores posteriormente en la colección Ala del Tigre. En efecto, hablar desde la rebeldía, hablar desde la resistencia, ¿no? Yo la primera pregunta que te tendría es, ¿por qué Letras Humildes? Este libro de Meons y Betik está realmente enfocado a lo que es la lucha social, el movimiento armado y sobre cuestiones de derechos humanos, no solo en México, también en Honduras, como el caso del asesinato de Berta Cáceres en el 2016, 3 de marzo. Es como una, digamos, una recopilación, por decirle así, o un homenaje también, una rememoración del levantamiento de todo el proceso. Y yo pues estaba como pensando cuál es el mejor título para este libro. Y yo pensaba en el momento de estar buscando el título, que son Letras Humildes, porque está basado en todo este proceso de que no es reconocido. O sea, es como la gente la gente que estamos abajo, que estamos caminando constantemente en el día a día desde abajo, somos los de abajo. Nuestra palabra, iba a decir como pocas veces cuenta, es que no cuenta, o sea, no cuenta, aunque en nuestra constitución política aparezca como que México es pluricultural y todo esto, pero la realidad no es así, Entonces, si fuera así, ¿por qué no se reconoció los acuerdos de San Andrés? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Si fuera realmente así como lo dice la Constitución. Entonces fue como todo este proceso de caminar abajo, no porque se quiera, o sea, no, sino es ahí donde generalmente el Estado, las leyes, mantiene a los pueblos originarios, no solo el pueblo tzotzil, sino la mayoría de los pueblos originarios de México y de otras partes también. Y entonces, Letras Humildes, me parece que es una palabra en la que se identifica, porque muy pocas personas la quieren escuchar, ¿no? Y si nadie quiere escuchar, aunque se manifieste, se grite, pero no lo van a hacer. Y eso es por una cuestión de racismo, de imposición, que hay un Estado que impone sobre nuestras culturas originarias. Es por eso que le puse Letras Humildes. Yo quiero ahora hacerte una pregunta. Estaba recordando mientras leía tu libro, Ruperta, recordé otro libro justamente de Irma Pineda que se llama La flor que se llevó, que también se los recomiendo muchísimo, donde Irma Pineda habla pues, de todas esas violencias que hubo, que hay en su comunidad, y es un libro en el que también de alguna forma es un homenaje y una denuncia a la desaparición de su padre, que justo lo recuerdo mucho el año en que lo desaparecieron, porque es 1978, el año en que yo nací. El año en que yo nací le estaban desapareciendo su padre a Irma Pineda, y hay unos versos donde dice: si yo caigo, otras más se levantarán para enfrentarte, dice. Y eso me recuerda mucho, por ejemplo, también este par de versos de tu poemario que dice: yo escribo porque puede que mañana no esté acá para compartirte mis versos, ¿no? Y otra parte en tu poema Mujer
de este libro dices que una mujer existe cuando grita consignas de libertad o en la resistencia de cada verso, en el corazón de la digna rebelión. Entonces yo quería preguntarte, en esta analogía que encontré en la poesía de Irma Pineda, en la tuya, ¿de qué maneras la poesía sientes que a las mujeres en particular les ofrece una vía para esta digna rebelión? ¿Cómo sientes que se relaciona con la mujer en particular la palabra para tener esta digna rebelión? Yo creo que de los que pienso yo que caminamos abajo, las personas que estamos, digamos, más sin menos posibilidades y todo esto, somos las mujeres. Porque es muy difícil abrir espacios o que se nos den espacios, ¿no? Ahora podemos estar aquí presentes, como en mi caso, ¿no? Que hace 35 años no era posible, no era posible. Entonces, a mí me parece que la poesía es una de las posibilidades y una de las herramientas que nos permite a nosotras, las mujeres, plantear, decir, manifestar, denunciar lo que sucede con nosotras, con nuestros pueblos, como en el caso de los versos de Irma Pineda, que tiene que ver con la desaparición de su padre en el 78, y no es el único caso. Y entonces yo creo que la poesía es eso lo que nos da, es una herramienta que a nosotras la hemos apropiado para manifestar lo que sucede, ¿no? El sufrimiento de nuestra gente, de nuestro pueblo, ¿no? Es eso. Y pensaba que qué importante es escuchar esta manifestación de eso que está ocurriendo de viva voz de las poetas que tienen estas vivencias, ¿no? Porque recordemos que durante mucho tiempo se habló de la posibilidad de que algunos dieran voz a otros, ¿no? Y en este caso creo que justo la aparición de tu libro, del de otras poetas, permite que nadie les dé voz porque ustedes tienen voz. Y la poesía para mí se convierte entonces en una suerte de megáfono que permite que se escuche esa voz como registro, como historia, como rebelión, justamente, ¿no? Mario. En efecto, y pienso también bueno, no solamente en Irma Pineda, en Celerina, en el trabajo de Miquea Sánchez, y también de distintas latitudes, una de las constantes, el territorio, ¿no? El territorio, una de las constantes, la lengua, una de las constantes, la libertad. Yo ignoro, no sé si mi palabra es hermosa, solo sé que, dicen algunos, perturba a aquellos que gozan las alabanzas. No sé si mi palabra se vuelve canto, solo sé que, dicen algunos, es la voz resurgida de aquellos sepultados por siglos en el lamento. No sé si mi palabra es música, solo sé que, dicen alguien, es el lastimado coro del siglo guardado en el aire. No sé si mi palabra se vuelve flor, solo sé que es el canto triste de tus sufrimientos que están en mis sentimientos. Uno pensaría evidentemente que la palabra debe ser versada, debe ser hilada, debe ser tejida y debe ser conducida solamente por aquellos iniciados literarios, ¿no? Uno pensaría que evidentemente las letras humildes no tienen mucho más que hacer al lado de las grandes plumas, las grandes fuentes literarias. Sin embargo, también en letras humildes, uno que no es, o uno que es monolingüe en español, ¿no? Uno que es monolingüe en una lengua hegemónica, en una lengua que el Estado ha utilizado para volver una sociedad que tenía unos contactos plurilingües
imaginemos, todavía existen 68 lenguas indígenas, ¿no? Pero al momento del contacto, ¿cuántas existían? En el momento de la independencia, ¿cuántas más existían? Y el Estado mexicano ha tenido mucho éxito en el irlas eliminando sistemáticamente a través de una educación que hace que el español sea la única lengua a través de la cual el Estado mexicano va a homogeneizar, ¿no? Y en ese sentido, entonces, las palabras en resistencia, a mí me gustaría preguntarte también por el contexto, no solamente de altísima violencia, de altísima marginación y discriminación, que ya nos mencionaste existe en Chiapas y hoy en día no es precisamente que haya cambiado mucho, ¿no? Sin embargo, podría hablarse entonces de un movimiento fuerte, de un movimiento cultural, de un movimiento más allá de la escritura, más allá de la literatura, más allá de la poesía, de movimientos de mujeres organizadas en los Altos de Chiapas. A mí me parece que a partir del 94, yo creo que hay muchas, digamos, mujeres que se organizaron, y no solo en Chiapas, yo creo. Creo que el 94 fue uno de los momentos más importantes para detonar también otros movimientos, otras posibilidades de organización en diferentes partes de México, de América Latina, incluso en diferentes partes del mundo, ¿no? En Chiapas, me parece a mí que en la cuestión de literatura, un poco lo que comentaba, ¿no? Hace 35 años no era posible que una mujer de nuestros pueblos podría ponerse enfrente del público. Era como una cuestión de burla. Entonces, ahora no, ahora claro que eso fue muy complejo y muy difícil para las personas que empezaron en ese tiempo. Ahora sí tenemos mujeres, afortunadamente tenemos mujeres con mucha fuerza en la voz, en las obras artísticas que hacen. Tenemos cineastas, tenemos fotógrafas, las mismas escritoras. No somos muchas, porque también hay que reconocer que nos falta mucho camino. También los espacios, que no solo depende de nosotras, sino en esta cuestión del respeto y evitar esa cuestión hegemónica sobre nuestras culturas. Entonces, a mí me parece que sí hay esa, digamos, es difícil, ha sido difícil el camino, el proceso, pero aquí estamos. Oye, yo quería preguntarte también ahorita que te escuchaba contando cómo fue que tú encontraste a la literatura o que la literatura te encontró a ti, que me encantó que lo plantearas así. Hablaste de estos primeros textos que te topaste, de los textos como escolares, y fíjense que les cuento que hay una ensayista que se llama Rebeca Solnit, que tiene un concepto bien bonito que se llama abuelas araña, y dice que normalmente cuando se le pregunta a algún artista, a alguna escritora, le preguntan ¿cuáles son tus influencias?, ¿no? Y claro, pues las personas sacan una lista de no, pues yo leía el premio Nobel a fulanito de tal, y se vuelve como una lista de personas que seguramente sí te influenciaron, pero que solo tienen que ver con el campo de la literatura, ¿no? Y esta Rebeca Solnit lo que dice es que para que nosotros lleguemos a escribir o a practicar cualquier carrera, cualquier profesión, una serie de personas, ella las llama las abuelas araña, que te llevaron a que tú decidieras elegir en este caso la palabra, la poesía. Y yo quería preguntarte eso, por tus abuelas araña, en el sentido de qué mujeres, qué hombres, qué personas, quizás si existen de tu familia, maestros, maestras, amigos, amigas, que pudieran, o también puede ser influencias literalmente de la literatura, que sientas que te acompañaron en ese encuentro con la literatura, que te hayan
hayan servido entre de compañía, inspiración, para que al final decidieras como profesionalmente ejercer la palabra, la poesía? Yo creo que en principio realmente las abuelas han influenciado en mí, en lo que soy ahora, en lo que hago. También soy lo que soy ahora gracias a todo el conocimiento que me inculcó mi madre, gracias a ella. Pero también todo ese conocimiento que ella traía, o sea, guardada en su memoria, en su palabra, porque como que estando yo en San Cristóbal, mi familia era el único espacio en donde podíamos hablar en Batzikó. Porque en las calles, en las escuelas, en todos estos espacios, pues era prohibido. Entonces, lo poco o lo mucho que yo sé es a partir de mi madre. Pero ella también traía todo ese conocimiento de su familia, estando también en San Cristóbal, ¿no? Ella nos comentaba mucho, nos platicaba mucho sobre… mi madre no fue una persona que fuera a la escuela y todo esto, porque ella decía que si íbamos a la escuela, pues era una cuestión en Tzotzil se dice chapulibik, sbolihkashlan, que es como pensar como los kashlanes, ¿no? Y eso quería evitar mi madre, porque para ella no era importante la escuela, justo por esta cuestión de violencia que se vivía en las escuelas, ¿no? Entonces, ella nos platicaba mucho sobre cómo fue que llegaron los españoles, que ellos no estaban antes ahí, que quienes estábamos antes eran nosotros los de pueblos originarios y todo esto. También nos hablaba mucho del Popol Vuh. Yo no había leído el Popol Vuh y ella nos platicaba, nos comentaba. Y cuando yo leí el Popol Vuh por primera vez, pues yo ya lo sabía, pero gracias al conocimiento de ella. Y entonces ese conocimiento es para mí la base fundamental y es por eso que lo que yo soy ahora es gracias a ese conocimiento. Mujer sabia, sin duda, tu señora madre. Tenemos peticiones del público, pero creo que todos coincidimos en una que nos gustaría escuchar un poco de tu poesía. Ahora sí, ¿cuál le gustaría al público? ¿Cuál le gustaría al público? Una selección, tenemos un tiempo, a ver, Sara va a hacer una propuesta. Yo tengo una petición porque como pueden ver le puse un montón de banderitas a mi ejemplar y en la página 67 tengo la petición de un poema que justo que estás hablando de que en aquellos tiempos las mujeres no estaban al frente. Este poema se llama Para no callar, entonces me encantaría si me hicieras el cumplimiento de mi petición que leyeras ese poema, por favor. 67. Página 67. Yu'un mushmaketik. Tehlok takomeli ans kopoh kush elanch kopoh lumantike. Snuk ulal slo ila valam anich namtak, shtelahan shihlahan chanavik. Jimbilik te shambal te yah chabieh tsumbaltik. Te chapakomeli ans tsunulah te yashal lume. Tsunubiletik chik tal manchuk metakilum. Sat yelo babalam anichnam, nakal te patal shokol kushlehal. Li ansk tzibahome, te chapakomel, te sunk akaltik, te yubu tzakalkomel kush elans kushuls pukuhil milvanej. Yil bahinoch bektantike.
Tehtz'ibakomen tetzahaltz'im sk'uxul svokol me'onetik. Tiyelo ch'ieletik te balamile. Okom cha'ej chol te alels lo'il lumaltik. Yun ak'uya'iya lo'il abayeh tehtz'im leabutz abalale. Chitz'ibaj yun xume okom cha'eje. Mushali oyukun chol te alel lo'il ka'yeh. Shano osh chavaish bulbun lihkulehetix macabeike. Para no callar. Yo dibujo a la mujer que habla con las palabras del pueblo, la voz de tus hijos que se levantarán con la frente en alto junto a los vigilantes de nuestra historia. Yo diseño a la mujer que siembra las semillas en la tierra fértil, semillas que brotarán aún en suelos infértiles. El rostro escondido de tus hijos en el torbellino de la vida. Yo esbozo a la mujer que escribe en el pergamino del tiempo, donde se registran desplantes de soldados sobre nuestros cuerpos. Yo trazo con la tinta roja que escribe el dolor de los pobres, el ojo de la humanidad que hablará mañana tu historia, para que tu gente conozca tu voz en mis letras. Yo escribo porque puede que mañana no esté por acá para compartirte mis versos. Solo escucharás las palabras de los millonarios que te callan. Y bueno, ya que estamos en el momento también de las complacencias, a mí me gustaría escuchar el que dedicas a la memoria de Berta Cáceres, Buitres, página 30. Sluman lencaetic, yu'uns nael te ontonal Berta Cáceres, Jobiel o Shimarzo chamil vashaplahune. Shulemetic. Shkietic ochel te yonton akubal di shulemetike. Sbulik lok els nichimala bonton. Smutzik batels bek asat, stakijesik choletel jalel sakil ukum, stuchik snaul akushlehal. O coletic chulel jalams nichna o menantic no os la metel quejo ligualcarque skehinta hak ejoje shkanetic yalel sach chulel palamil shpototzets ushul yonton yun limilele tescalcalsti walcarque tzahal roshoshetic snichinta asat smuimta yak el iluca babanel ababtael Yatin ponohik chichel eleketik ontonetik lihmil vanehetike yokta milel intibuka chabies pametel balamil ayahak opte walkarke ashano osh beintik batel sael lekilaltik. Al pueblo lenca en memoria de Berta Cáceres, San Cristóbal de las Casas, 3 de marzo 2016. Buitres. Los buitres irrumpen el sueño de la noche, raptan las flores de tu corazón, apagan tus ojos, arrebatan el sonido del río blanco, cortan los hilos de tu vida, llora el espíritu de los hijos del agua, triste el fluido canto del hualcarque que canta tu palabra. Ojos lagrimeantes de los seres de la tierra, colmados de indignación por el crimen. En las paredes de Hualcarque, rosas rojas florean tu rostro, perfumando las huellas de tu lucha. Los homicidas se bañan de la sangre inocente. El Intibucá llora tu muerte, custodia de la naturaleza. Se oye tu voz en el Hualcarque. No nos queda otro camino más que luchar. Yo sé que Sara trae otra petición. Ah, sí, por supuesto. Por supuesto. Quería que si nos podías leer también el poema que se llama Mujer, que está en la página 57. 57, ¿verdad?
Con mucho gusto vamos a compartir este poema. Ants. Teo te kehbil mukul ontonal, tesbexa tiabala, chabix lumala membeltake. Teo tes halhunels dubenal, ans viniketik, kalash chololete bebetik chanyokik, antashvochochets biltasik lekilale. Teo te yumetels te ohli ans xa lekilal, skelpuno stuk chapabatel lekil kush lehale. Teo te choletels tusanel y pohbail, seltsun tes vestichel chulvitzetik, snius batal te asuteltale. Teo te jujuchol li loil, tzakal contes unals loil, li antzetik spoxbaik tes ushul joks kom il bahim vanehetike. Teo te yibil li belhol ontonal, halbil tes yol chul pohbail, shiux sujetel saels, ejetel lequilale. Mujer, existes en la esperanza custodiada en los ojos de tus hijos que preservan la tierra de tus abuelas. Existes en la respiración de la aglomeración cuando marcha en las avenidas y grita las consignas de libertad. Existes en la sonrisa de la mujer sublevada que construye ideas colgando el fusil. Existes en el ritmo de la rebeldía que vibra en las arterias de la montaña sagrada que se hila en tu retorno. Existes en la resistencia de cada verso que se escribe en los libros de testimonio de las mujeres que combaten la hegemonía. Existes en la raíz de la memoria, tejido en el corazón de la digna rebelión y la sed de la justicia emancipada. Muchísimas gracias. Nos queda ya poco tiempo y no quisiera desaprovecharlo para invitarlos a todos, a todas y todas ustedes a que cumplan con su parte. A que cumplan con su parte de leer, acercarse a la colección El ala del tigre, que bueno, no solamente tiene poesía en lenguas originarias, es una amplia colección de poesía mexicana, es una nueva época. Para mí es un gusto ver aquí a la directora de publicaciones sentada con nosotros, impulsora de esta nueva época, sin duda también a la poeta Robin Myers, que es la coordinadora editorial precisamente de Letras Humildes, de la publicación de Ruperta Bautista, y también aprovechar la presencia de las dos, y aquí te voy a incluir, Sara, en el sentido de pues son temáticas muy fuertes. Yo traía, y a propósito lo hice, ¿no? Este diálogo posible, porque están aquí las autoras, esta concordancia posiblemente entre Antígona González, ¿no? Y Letras Humildes, el despojo, la violencia, bueno, la desaparición, ¿no? La muerte con la que todos los días, dices Ruperta, pues nos levantamos y nos acostamos, ¿no? Yo quisiera preguntarles, para ir cerrando esta plática, acerca de estas lamentables disonancias, pero que también al ser plasmadas en letras, al ser plasmadas desde un ámbito literario, pues nos permiten entender el acontecer de hoy en día, de las violencias, de la sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. Me voy a permitir responder primero yo para que puedas cerrar tú, Ruperta, y contar. Me quedé pensando mucho también cuando hablabas de que no te habías topado a la literatura, o ella no te había topado por una cuestión de querer ser la poeta, sino por una necesidad de expresar y de registrar lo que estaba ocurriendo en tu contexto. Y justo creo que ahí es donde hay un punto de contacto con este poemario que yo escribí en plena así llamada guerra contra el narco en Tamaulipas, Antígona González, que es un libro, para quienes no lo conozcan, que reúne entre nota roja, testimonios y un poco la historia de esta mujer de Antígona González que está buscando el cuerpo de su hermano Tadeo González,
también surgió en un contexto de necesidad, justo es lo que pensaba, que cuando se vino este oleaje de violencia sobre Tamaulipas, personalmente yo necesitaba entender cómo es posible vivir en un ámbito donde yo tal vez no pueda estar mañana, como lo dice tu verso, por eso me sentí tan identificada, porque mientras vivía allá tenía esta sensación de tal vez no voy a estar mañana aquí, tal vez yo también sea víctima de una desaparición forzada, y entonces tenía la necesidad de que si había una suerte de autocensura en la propia gente que vivíamos en Tamaulipas, de no hablar de esas cosas, porque no sabías quién te podía estar escuchando, porque había siempre orejas en todos lados. Entonces, para mí era importante hablar, y lo sigue siendo, de la desaparición forzada, no solo en Tamaulipas, sino en todo México, porque me parece que si yo no hablaba, yo la única arma que tenía, yo no era periodista, yo no era policía, yo no era activista, la única herramienta, como tú la nombras, Ruperta, que yo tenía era la poesía. Entonces a mí me parecía que si yo no nombraba desde la poesía a los desaparecidos, era como desaparecerlos aún más. Entonces esa necesidad, creo que ahí se toca un poco con la que tú hablas, Ruperta, la necesidad de decir, aquí está pasando esto, no nos hagamos como que no está pasando nada, está pasando esto y nos faltan todas estas personas en el país, ¿no? Ahí es donde creo que se toca un poco con la poética de Ruperta, esta necesidad de decir y de contar y de revelarte, por lo menos, aunque sea en la palabra, que ya es mucho, ¿no? Ruperta, Por favor, repite. por favor. Sí, sí, sí. Si puedes, por favor, repetir la pregunta, disculpa. No, bueno, yo veo, como menciona Sara, ¿no?, una cierta similitud, no solamente temática, sino desafortunadamente también la violencia, ¿no?, la muerte, no saber si mañana voy a estar, como lo resume Sara, en tu obra, que se toca, que se roza, y que es importante en este texto que estamos presentando hoy en día ante el público. ¿Cuál sería tu opinión de cierre? Pues yo creo que esta cuestión tan difícil que se vive en diferentes partes de México es algo que no se puede ocultar, aunque a veces, más bien constantemente, también el gobierno lo niega, está constantemente en eso, ¿no? Y yo creo que es una situación en la que nos trastoca a muchas personas, y que considero que eso es muy importante, ¿no? Porque también esa parte que comentaba Sara, ¿no?, de tener solamente esa posibilidad de manifestarlo a través de la escritura, a través de la poesía. Yo creo que eso es muy, muy importante, y eso es lo que yo considero. Pues muy bien, hemos llegado al final de nuestra presentación. Les agradecemos a todas y a todos ustedes, y los invitamos nuevamente a que se acerquen a la colección El Hada del Tigre. En este caso, invitadísimos, por favor, a adquirir, a leer Letras Humildes de Ruperta Bautista, y se vienen sorpresas. La colección seguirá imprimiendo. Un fuerte aplauso aquí para las dos autoras, por favor, para Sara y para Ruperta. Mi nombre es Juan Mario Pérez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.